Y enseguida nos ponemos. Vamos a ver la clase de hoy sobre contenido estratégico hecho con IA. Muy bien, pues voy a preparar esto para poner aquí la presentación, que la tengo aquí abierta. Vamos a ver, empiezo enseguida. Muy bien, a ver. Voy a quitar los sonidos, que si no, silenciar. Vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, uy, que no lo estoy compartiendo. Un segundito. 23. 4. Ahora sí. Bueno, hemos esperado 5 minutillos de cortesía. Siempre. Y vamos a compartir la presentación. Ya estamos aquí. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de contenido estratégico generado con IA, texto e imagen. Es una pequeña clase virtual, bueno, pues para ponernos en relación con todo el potencial estratégico que puede tener el trabajo con inteligencia artificial. Bueno, con los modelos de lenguaje, ahora os hablaré un poquito de eso, ¿vale? Y de cómo podemos utilizarlos, pero claro, para todo eso, utilizarlos puede usarlos cualquiera, pero el cómo
el sentido estratégico que se le dé es quizás uno de los puntos más interesantes y más relevantes de esta tecnología tan implementada y que, sinceramente, puedes usarla, puedes no usarla, pero nos lo están metiendo por el gaznate, prácticamente. Vamos allá. En esta clase virtual, que va a durar 90 minutos, el objetivo es descubrir cómo crear contenido estratégico, alineándolo con el buyer persona, que es algo que ya hemos visto, con el funnel de venta, del cual también se ha hablado, y el Customer Journey, que también se ha comentado. Y todo aplicándolo pues de forma práctica. Vamos a ver trucos, vamos a ver prompts, vamos a ver cómo enfocarlo bien, de forma ética y orientada a resultados reales en el sector turístico, que es obviamente donde le vamos a sacar más punta a este sistema. Vamos a ver. Contenidos clave que vamos a ir viendo. Primer apartado, del contenido reactivo al contenido estratégico, el papel de la inteligencia artificial en la creación de contenido turístico. Vamos a ver después como el texto, cómo crear mensajes que conectan, que convierten, porque pueden escribir mucho, eh, y más o menos bien, más o menos correcto, pero el problema es el enfoque, el cómo lo vamos a lanzar, qué es lo que quieres que escriba, la imagen, crear visuales coherentes y creíbles, creatividades que sean adaptativas, que sean adecuadas a los mensajes que queremos lanzar y que sean un apoyo. No nos vale que nos haga una imagen bonita si no tiene un sentido estratégico. El contenido alineado, el texto y la imagen y la imagen tienen que estar al servicio del Customer Journey, del cual ya hablamos, ¿no? Ese viaje que hace el comprador, el cliente o el cliente potencial, desde que es un extraño hasta que llega, conecta con nosotros y adquiere el producto. Y a ser posible que llegue más allá, es que llegue al horizonte de la fidelización. Y las buenas prácticas, el uso responsable de la IA. Veremos también, bueno, pues que no todo vale, ¿no? Y que de hecho cada vez menos porque tiene más legislación, está más apurado. Ya si el contenido está creado con IA, tenemos que etiquetarlo como creado con IA. Además de que para mucha gente, y la gran mayoría, puede resultar evidente, el contenido generado por IA en redes sociales, por ejemplo, tiene que estar marcado como tal. Pues pasamos en esta introducción al contenido con un sentido. Vamos a ir del contenido reactivo al contenido estratégico. ¿Por qué ya no basta con crear contenido? En los últimos años, la industria del turismo ha cambiado radicalmente, ¿vale? El punto de contacto con el viajero ahora ocurre sobre todo en el entorno digital. Es algo de lo que ya hemos hablado. Hemos hablado de cómo los viajeros... Uy, mira, Aurea. Hola, Aurea, bienvenida. Justo acabo de empezar. Estamos viendo el contenido reactivo al contenido estratégico, porque no basta con crear contenido. Y estaba hablando de que actualmente el formato de trabajo del turismo se ve muy impelido porque en redes sociales, en los entornos digitales, el cliente se siente primero inspirado y descubre el deseo de viajar, la necesidad de viajar, descubre qué es lo que quiere hacer. Primero, eso, a través de unas redes sociales que le inspiran para el viaje. Y aquí intervienen redes sociales, los buscadores, después las recomendaciones de las inteligencias artificiales, los microformatos, las comunidades.
antes incluso de que el cliente llegue a plantearse formalmente, pase al sistema 2, pase al sistema de pensamiento racional, para buscar la posibilidad de ese destino y, como se suele decir, y echar cuentas, ¿no? El contenido ya ha dejado de ser un accesorio y se ha convertido en un activo estratégico que guía todo el proceso de decisión del cliente. ¿Cómo definimos la estrategia en marketing? Pues la estrategia, en particular la estrategia de contenidos, no es una colección de piezas aisladas que hoy hago una, mañana otra con estilo de estudio Ghibli, pasado hago un contenido con un storytelling porque sí, sino que todo tiene que obedecer a un plan estructurado. El plan es la guía de creación, publicación y gestión de contenidos para lograr unos objetivos concretos. Como llevo diciendo desde el principio de las clases, cualquier contenido que se haga sin un objetivo de venta, tanto de venta de producto como de venta de servicio o del propio branding, porque tú puedes vender el branding en publicaciones, es una pérdida de tiempo y de dinero. No estás haciendo mensajes coherentes y estás sobre todo perdiendo tanto tiempo como ventanas de atención. Las ventanas de atención son una de las cosas más importantes mm, que tenemos que gestionar. Siempre vamos a estar intentando que nos presten atención y cuando eso ocurre es cuando el cliente detiene el scroll y ve nuestra publicación. El content marketing estratégico se concibe como un enfoque planificado que está muy orientado a generar un contenido valioso, relevante, coherente. La utilidad, en definitiva, la utilidad es quizás el punto más fundamental. Y está dirigido a una audiencia definida, con el objetivo último de atraer, de enganchar y convertir potenciales clientes en acciones medibles. Tú no quieres muchos seguidores. Tú quieres gente que haga clic, que llegue a tu landing, que rellene y que te compre. No quieres muchos seguidores y muchos likes y followers y tal. El engagement está muy bien, pero el engagement no te sirve de nada si no consigues vender. No solo, no va solo de crear. Un momentito, que arreglo esto un poco. Así. No va solo de crear. Es decidir qué vas a hacer, para quién lo vas a hacer, cuándo se va a ofrecer, dónde, en qué plataforma lo vas a volcar y para qué lo vas a hacer. No es tampoco intuitivo. Requiere análisis de datos, conocimiento de la audiencia, selección de los canales. Esto es lo que siempre hemos dicho, que don creía y don pensaba son los padres del fracaso. No se trata de hacer por hacer, o yo creo que hoy me va a ir bien, o que es mejor publicar a las 8 de la mañana, porque la gente me va a ver con el café, pero porque sí, porque yo tengo esa intuición. Las intuiciones al principio funcionaban, sí, pero en el momento en que intervienen los datos son los que te van a dar siempre, siempre, siempre el contraste real de lo que está ocurriendo y del comportamiento. No es estático, se ajusta a resultados y a aprendizajes continuos. Lo bueno de un plan de marketing, de una estrategia en marketing, es que no está escrita en piedra. Es un recurso que tú tienes que es adaptativo, que de repente puedes ver una tendencia y querer aprovecharla, aunque no esté previamente planificada. Hoy, por ejemplo, es el día del libro y es San Jordi. ¿Y qué pasa? Que eso en tu calendario estratégico debería estar contemplado si te dedicas a tal, ¿no? A los libros o te dedicas incluso al turismo, porque en Barcelona, por un poner, San Jordi se hacen muchas actividades. Pero puedes aprovecharlo o no.
Pero si de repente ves que algo te encaja en tu estrategia y para tu plan turístico, pues puedes aprovecharlo. Que surge un evento, que surge que no sé qué actor o actriz o cantante viene a la zona en la que tú desarrollas tu actividad. Aprovéchalo. Todo eso es adaptativo, pero no quiere decir que seas impulsivo a la hora de utilizarlo. Tienes que tener cabeza y saber si corresponde, por ejemplo, a tu público objetivo. Si no corresponde, no te interesa. Es lo que hablamos de no es intuitivo. Tienes que usar tu conocimiento de la audiencia, tienes que saber quién es tu audiencia turística. Hay personas que dicen, no, mi bloque de atención y de turistas que recurren a mi servicio son personas de más de 45, de 50 años que quieren este tipo de turismo y más planificado, más tranquilo y que vienen a esto. No les vas a ofrecer una tamborrada o no les vas a ofrecer salir de marcha, a menos que lo pidan, ¿no? Yo qué sé. Pero tienes que tener muy bien definido a ese público. ¿Por qué el contenido es estratégico en sí en turismo? Primero por la transformación del sector, la digitalización y la personalización son ejes del marketing turístico. Es verdad que la personalización funciona muy, muy bien. El contenido digital es central para la manera en que los viajeros descubren, comparan y deciden el viaje que van a hacer. La IA, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque soy muy redicho yo. Lo que entendemos por IAs, por inteligencias artificiales, en realidad, al menos en la actualidad y en este preciso momento, no son inteligencias artificiales. Se llaman LLMs, son modelos masivos de lenguaje. Lo que son simplemente son sistemas predictores muy útiles, con unos bancos de memoria abismalmente brutales, pero que no piensan de por sí, no es una inteligencia artificial general que es capaz de autoactualizarse. No, es un modelo enorme, muy tonto, porque hasta que no recibe un input, pues no tiene una respuesta que ofrecer, ¿de acuerdo? No es adaptativo hasta que tú le dices que haga cosas. Esa es una de las grandes, grandes, grandes diferencias. Casos de innovación. Ahí, bueno, pues ahí venía yo, ¿no? Al punto. Lo vamos a llamar IAs, pues por abreviar y porque es lo que todo el mundo dice, pero que sepáis que son MMLs, que son modelos masivos de lenguaje. La IA está cambiando las reglas. La inteligencia artificial generativa y los asistentes conversacionales, que son uno de los modelos que tiene, cambian la forma en que los viajeros buscan, comparan opciones y seleccionan destinos. Más del 70% de profesionales del marketing ya emplean herramientas de IA. Es verdad que te ayuda muchísimo. Su sistema de predicción de palabra es buenísimo. Te puede parecer una respuesta inteligente. No olvides que estás hablando con un sistema que lo que hace es estudiar cuál es la mayor probabilidad de acierto de una respuesta con respecto a lo que tú has ofrecido. Y casos de innovación. Las comunidades autónomas y destinos españoles llevan varias ediciones consecutivas de la Feria Internacional del Turismo de Fitur, apostando por la digitalización, por la innovación, por contenidos digitales, experiencias inmersivas y por el estudio y el tratamiento de datos, inteligencia artificial y tecnología aplicada a la promoción turística. ¿Qué no es estrategia y qué sí lo es? No es estrategia publicar muchos posts sin objetivo. O sea, generar creatividad sin cohesión. Tú publicas un montón y ala, y seguro que eso te responde. No, mira, eso es inundar el timeline y posiblemente ofuscar a tus clientes, frustrarlos, porque no los estás tratando bien, no les estás ofreciendo información en función de su parte del funnel en el que se encuentran. Repetir formatos porque así se han hecho siempre. Voy a publicar siempre la foto, el comentario, 30 hashtags y a correr.
pues no es adaptativo, no es coherente, no estás haciendo algo que signifique. En definitiva, no estás ofreciendo un contenido que, entre otras cosas que tiene que cumplir, detenga el scroll. Si es estrategia, establecer objetivos. ¿Cuáles son objetivos válidos? Contabilización de conversiones, fidelización, tener como objetivo que se fidelicen los clientes. Hay estrategias para eso. Aumentar la visibilidad, entender en definitiva quiénes son tus audiencias y en qué fase del funnel se encuentran. Ya hablamos del funnel, ahora lo veremos también un poquito. Generando contenido además que responda a preguntas concretas del usuario. Si tu contenido no es útil, si tu contenido es compra, 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 entra, reserva ya, no pierdas la oportunidad, pero no le estás aportando nada útil, realmente tu contenido es irrelevante. Y no hay nada peor en redes sociales y en cualquier medio digital que la irrelevancia. Y ahí viene el siguiente punto. Medir y ajustar. Es importantísimo, por no decir vital, medir todo lo que haces, que cualquier elemento que tú estés publicando, al poco lo estés midiendo y viendo qué resultados ha tenido, cuánta dispersión, cuántas impresiones, cuántos clics, tus CTRs. Los datos son importantes porque es lo que te dice qué funciona, qué no funciona, qué puedes ajustar, dónde hay oportunidades. Una estrategia eficaz significa que cada pieza de contenido es un módulo con propósito dentro de una arquitectura mayor, como un edificio, más como un edificio que como una galería de arte aislada, básicamente. Quiere decir que cualquier cosa que hagas está interrelacionado con todas tus estrategias, porque puedes tener varios objetivos. Los objetivos de conversión, fidelización, visibilidad, todo eso se puede dar, todo a la vez en todas partes, pero ordenado y con una coherencia. Unos posts irán enfocados a captar atención e inspiración, otros posts irán orientados a dirigir al funnel a la landing a los clientes, otros a fomentar la fidelización, pues pidiendo que compartan experiencias, aportando, recompensando incluso, ¿vale? Todo eso hay que contemplarlo pues como una estrategia unificada. ¿Qué ideas clave destacamos en este punto? Pues destacamos que el contenido tiene que tener intención, que no se crea por inercia, que si tú lo haces a lo loco y al tuntún, lo único que vas a hacer es saturar el medio. Siempre hay que luchar con, al lado o siguiendo los algoritmos, nunca contra los algoritmos. Porque si lo haces en contra de los algoritmos de las redes, lo único que creas es rechazo por parte de ese algoritmo y no te va a dar la visibilidad que necesitas, ¿no? Todo texto o imagen debe responder a una cosa. ¿Qué quiero que el usuario haga o sienta? Ya hemos hablado, de hecho hablamos en el de neuromarketing, que el usuario es emocional, decide emocionalmente y se justifica racionalmente. Por eso, el contenido que hagamos debe estar alineado con la marca y la estrategia. La inteligencia artificial funciona como un potenciador, no sustituye al criterio humano. Lo potencia, acelera procesos, pero quien marca el rumbo sigue siendo el profesional. Tú puedes decirle a una IA, hazme un plan estratégico de publicaciones para Instagram. Pero si se lo dices así al tuntún, pues te va a dar algo ultra genérico que no va a ser relevante para nada y es más, puede incluso ser contraproducente. ¿Qué es lo que sí tienes que decirle? Le tienes que dar datos, tu cliente, el tipo de publicaciones, tipo de publicación para el funnel, cómo es tu funnel y cómo funciona. Tienes que darle muchísimos datos para que haga algo coherente. ¿Lo puedes usar? Sí, te potencia, te puede ayudar muchísimo a crear la base
y la estructura, incluso los contenidos, si lo gestionas bien. Pero no te va a funcionar si solo le das órdenes generales y sin ningún tipo de coherencia ni de estrategia pensada previamente. Todo lo que hagamos debe estar basado en datos. El contenido estratégico se basa en datos, en contexto y en objetivos, no en corazonadas o en tendencias superficiales. El contenido siempre tiene que estar orientado y basado, cimentado, podemos decir, en los datos de los que disponemos y que vamos a ir utilizando como base y estructura. Y el consumo previo. El viajero moderno consume contenido antes de comprar la experiencia. Se inspira, considera, decide y después recomienda. Y tu contenido tiene que estar orientado a esos principios. No olvidemos que uno de los puntos del que más hemos hablado y que más se suele contemplar es el hecho de que los clientes hoy en día no compran en las redes sociales, sino que las redes sociales son inspiradores. Compran fuera de la red social. Y es para eso que el resto uy, de la estrategia tiene que contemplar ese punto. Texto con IA, cómo crear mensajes que conectan y además que convierten. Pues vamos al tomate, ¿no? El problema no es crear contenido, sino el problema puede ser crear contenido sin intención. ¿Vale? Hazme 25 publicaciones para Instagram. Venga, pum, a lo loco. Que una IA te lo hace y luego te pillas las imágenes y toda la historia. Pero no va a funcionar, no va a ser útil para lo que tú quieres. La inteligencia artificial ha hecho que escribir sea más rápido que nunca, eso es verdad. Yo he visto mucha gente que ha dicho, wow, qué rápido escribe, guau, la de tiempo que me ahorro, yo me tengo que pelear con las palabras y tal. Eso no significa que el texto vaya a funcionar mejor. De hecho, yo estoy viendo, y lo he visto a nivel profesional, justo lo contrario. Mucho texto y poco impacto. Lo que vamos a aprender es usar la IA para crear mensajes que conecten mejor, que lleguen a convertir, a convencer. No textos genéricos que podrían servir pues, para cualquier destino, hotel, experiencia o plato albóndigas. No es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es crear algo no solo memorable, sino que además mm, provoque el parón en el scroll. Lo primero que tenemos que saber es que el texto tiene que estar adaptado al estadio del funnel, ¿vale? Todo negocio tiene un embudo de venta. El embudo de venta es por dónde entran los clientes y el punto final es la venta. Es más, hay un punto después de la venta que es el de la fidelización. En el funnel, marketing turístico, el funnel nos ayuda a entender en qué fase está el viajero. Esto es un recorrido que hacen los clientes potenciales en una web, en un comercio electrónico o en su relación con todos los medios, desde que se inspira en el primer estadio hasta que decide y convierte. En términos marketingianos, que tienen que ponerlo todo en inglés porque es que si no, no mola, tenemos los tres estadios llamados el tofu, el mofu y el bofu. ¿Qué son? Se refieren a los distintos puntos y estadios de la venta o de la relación. El tofu es el top of the funnel, la parte de arriba del embudo de venta, ¿vale? Que es cuando el cliente descubre algo, se inspira y despierta su atención. Por ejemplo, un paisaje con un pequeño storytelling que te cuenta una historia de alguien que ha ido a descansar y que descubre que es el mejor sitio del mundo. ¿Vale? Luego hablaremos del storytelling. Ese es el momento de inspiración, es quizás uno de los más importantes porque es el sitio donde el cliente siente, a ver, aquel cliente sienta esa inspiración, esa llamada,
y empieza a considerar el viaje. Fase de inspiración y atención, fase top of the funnel. Luego viene la siguiente parte. Pensad que ahí llega, yo qué sé, puede llegar al 100% de tu audiencia, digamos, ¿no? Luego viene el MOFU, que es Middle of the Funnel, la consideración o valoración a esa parte de ese 100% de impactos que hemos tenido, llegará entre un 10 y un 20%, no más. El resto se queda fuera, por eso tiene forma de embudo y va llegando poquito a poco. Es la fase de consideración o valoración. Esa persona se ha sentido inspirada, le gustan nuestros mensajes, le gusta lo que ofrecemos, de repente dice, oh, wow, esto me interesa, oh, tiene buena pinta. Podría considerar este viaje. Empieza a pensar en la valoración, empieza a buscar información. Este es el proceso de búsqueda de información. Tus textos ya no son de inspiración, ya no son un storytelling, ya no le estás despertando el deseo de viajar, ya lo tiene. Ahora le tienes que convencer de que es tu destino y de que tú eres la opción más elegible para eso. Es la etapa de consideración y valoración. Si supera esa etapa, y de ahí ya nos va a llegar entre un 2 y un 5% del total, ¿vale? Llegamos al BOFU, al bottom of the funnel, la parte de abajo del embudo, del funnel, que es la etapa de decisión barra conversión. El momento en el que el cliente dice, wow, quiero esto, me han convencido tus mensajes, te compro. Ojo, eso que estoy diciendo no es algo que haga de forma 100% racional. Al revés, va a ser un 70% emocional. Me gustan los mensajes, me identifico, siento qué es lo que quiero. Y el punto final, la decisión sí va a ser racional porque ya habrá comparado las ventajas, los deseos, si se lo puede permitir, su presupuesto, etcétera. Sí. Entonces ahí los mensajes ya que sí que son de venta. Ahí ya estás en un momento de mensaje de venta en el que le estás diciendo, compra, mira, tengo esta oferta, considera tal, es lo que tú estás buscando, tengo actividades para tus hijos y tal, salen por tanto, no necesitas X, o sea, le estás dando ya todos los datos que necesita para comprar. Y si has trabajado bien las dos etapas anteriores, no tienes ni que ser el más barato siquiera, solo haber trabajado bien los mensajes. Y entonces se produce, pues eso, la decisión y conversión. Es el momento en el que el cliente compra o reserva. ¿Por qué es importante el funnel de venta? Primero, te da mayor conocimiento, esto es de Marketing University, ¿de acuerdo? Te da mayor conocimiento sobre lo que diferencia tu marca. Eso es algo que tenemos que tener claro desde el minuto uno. ¿Qué nos diferencia de la competencia? Dos, hace sinergia perfecta con tus acciones de inbound marketing, que es algo que también hemos visto. Hace dos clases lo vimos. Hablamos del inbound, que es el marketing de atracción, el cómo parar en seco la atención del cliente sin interrumpirle, sino dándole algo de utilidad. Enriquece el Customer Journey porque le estás dando mensajes adecuados, no lo estás bombardeando con mensajes de venta indiscriminada a puerta fría. Te brinda más información para medir lo importante de tu negocio, porque cada etapa te va a dar unas cifras. Esas cifras son las que te van a permitir tomar mejores decisiones posteriormente, por ejemplo, para las siguientes campañas. E impulsa el crecimiento de tu empresa, porque si está bien hecho, perdón, porque si está bien hecho, lo que hace es que simplemente está reforzando tus ventas y está aumentando tu estructura de cómo llegan los clientes a ti y cómo mm, van en cada una de las partes de ese funnel, permitiéndote poco a poco irlo ampliando.
En el TOFU, en el Top of the Funnel, bueno, pues tenemos este apartado, ya entramos un poquito más para comprender qué tipo de mensajes son los que debemos lanzar. El usuario está soñando, está explorando, está buscando ideas, se siente inspirado por aquello que le llega. Ve mensajes de user generated content, de contenido generado por usuarios que están disfrutando del paraje natural, que están descansando, y además están en el entorno que le llama la atención a ese cliente. Y busca ideas, luego le llegan más mensajes. Por lo tanto, aquí el texto debe inspirar, debe generar emoción y abrir posibilidades. Aquí funciona súper bien el, el storytelling, entre otras herramientas. El storytelling funciona súper bien. ¿Por qué? Porque es un recurso que provoca un gancho emocional con el cliente. ¿Y qué pasa? Que el cliente se ve, se proyecta, siente que eso está escrito para su necesidad. Siempre he dicho que uno de los grandes enfoques que debéis de tener es que tus publicaciones estén siempre enfocadas a acabar con una necesidad que tiene tu cliente. Ergo, si lo hace, es de utilidad. Si es de utilidad, eres más elegible. Un ejemplo mental, así para que te hagas a la idea. No le estás hablando de precios, no le hablas de disponibilidad, ni del tamaño de la habitación, ni de los días de estancia. Le hablas de experiencias, de sensaciones, de momentos, como vimos en el storytelling. El, Tú no te estás inventando una situación para que la lea y diga, ah, qué bonita. Tú estás creando un recuerdo que está por suceder. Y ese es el enfoque. Si lo enfocas de esa manera, el cliente se sentirá más identificado, porque quiere ese recuerdo, quiere esa experiencia. Esto es culo veo, culo quiero. Entonces, en el top of the funnel tenemos la inspiración y el descubrimiento. ¿Qué plataformas se trabajan mucho en este estado? Pues plataformas donde el usuario navega normalmente sin una intención de compra clara. Por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Pinterest. De hecho, Pinterest se define a sí misma como red social inspiracional. ¿Ahora está saturada de ella? Sí. ¿Pero qué es inspiracional? La gente que lo utiliza lo ve así. Y aquí se activa el deseo y se construye la marca, porque le estás dando parámetros, estás dando mensajes para que te localice, para que te vea, en definitiva, y sienta atracción por tu producto o proyecto. En la etapa de consideración, la de middle of the funnel, la mitad del funnel, pues encontramos que el usuario está ya comparando opciones, está buscando información de forma activa y está reduciendo alternativas. Es importante no quedarte fuera de esa poda que está haciendo de posibilidades. Entonces, aquí tu texto tiene que aportar valor, tiene que resolver dudas, tiene que generar confianza. Tienes que hablarle de la experiencia que tienes, de qué es lo que haces, de cómo lo planteas, de qué ventajas tiene contratando tu servicio y resolver sus dudas. Cuantas más dudas resuelvas, más barreras mentales del cliente estás saltando. Estás ofreciendo información, no estás respondiendo, sino que ya te estás adelantando. Aquí entran, por ejemplo, guías, emails de nurturing, que es para precisamente eso, para ofrecer información útil, textos explicativos, testimonios. El User Generated Content también funciona muy bien aquí porque está viendo a gente que ya ha estado y está dando su opinión sobre lo que es estar en ese destino. El middle of the funnel, la consideración y comparación, pues son en plataformas donde el usuario ya investiga y evalúa opciones. Pueden ser publicaciones de Instagram donde se habla de un contenido más profundo, que ya no es el storytelling de, ah, qué alegría despertarte y ver un bosque. Ya estás ofreciendo muchas más cosas, estás mostrando habitaciones, estás mostrando el destino in situ, lo que va a experimentar cuando esté allí. YouTube
por supuesto, con recorridos y con vídeos adecuados. Blog y web. En el blog es importante que hables mucho del destino y que te vea como un experto, que controlas totalmente el medio. El Google Business Profile, o sea, lo que es la ficha de reseñas de Google. Las reseñas tienen que estar contestadas, positivas, negativas. No existe el silencio bueno. Cualquier silencio a una crítica negativa lo único que está haciendo es dejar en manos de la persona que está haciendo la crítica el poder del discurso y no estás ofreciendo tu punto de vista ni tomando posición. Nada entra mejor que sí, que las reseñas positivas están muy bien, pero si un cliente ve que respondes las reseñas de forma activa y de forma profesional, eso de verdad que a los clientes les gusta incluso más, porque están viendo que te responsabilizas. TripAdvisor también funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y aquí pues, entrarán pues, reseñas, guías, testimonios y contenido que se llama educativo. No quiere decir que enseñes la M con la A. Lo que quiere decir es que estás educando acerca del destino. Son contenidos como ¿sabes por qué este destino es el más elegido entre tal? Son esos vídeos directos a cámara para crear un habla de tú a tú que lo que hace es intentar acabar con dudas antes de que las dudas se produzcan. Y por último tenemos el BOFU, el bottom of the funnel, el final del funnel, que es el proceso de decisión. El usuario está a punto de reservar, pero aún necesita un empujoncito final. Y ya ahí esto ya es un trabajo de precisión, es un trabajo de francotiradores. El texto tiene que ser claro, tiene que reducir lo que se llama la fricción, que es la resistencia a la decisión. Y debemos reforzar la propuesta de valor. Mejor estancia en 2019, 2020, 2021 y en 2023 y 2024. Tenemos tal, tenemos cual. Aquí hablas de llamadas a la acción, de beneficios concretos, de urgencia o incentivo. Hablas de la situación, de que tienes parking, de que le estás aportando todos los datos que necesita para reforzar que su elección es la mejor posible. Aquí las plataformas son ya aquellas donde hay una intención clara, ¿de acuerdo? Son ya la web propia con su motor con el motor de reservas, si lo tienes. Em, es Google. Iba a decir que dentro de la web propia también puede ser la landing page, que es directamente donde le planteas la oferta, el formulario y el cierre. En Google están las búsquedas directas, también las OTAs, el email marketing. Aquí todo importa. Hay que aportar claridad, hay que aportar confianza y el mínimo de fricción posible. ¿Cómo se hace eso? Pues pasando la lima, es decir, intentando aplacar cualquier duda, pregunta o problema posible. ¿De acuerdo? Cosas que son desde las ventajas de las habitaciones, a la tranquilidad, a la cancelación de reserva, etcétera. Pasamos a un error de partida. Un error de partida es pedir un texto sin estrategia. Si tú tienes o has empezado a definir ya tu estrategia, sabes lo que tienes que pedir. Si tú le dices, haz un texto para mi web o escribe un post para Instagram de mi hotel, básicamente tienes tres problemas. Uno, no estás alineado con un objetivo de marketing claro. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el objetivo de ese post o ese texto? Puede estar bien escrito, ser correcto, pero no tendrá un foco estratégico. No tiene en cuenta en qué momento está el usuario. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el mensaje que le vas a mandar a alguien que está a punto de cerrar que a alguien que está buscando inspiración. Y si le mandas el mensaje de cierre al que se inspira, le va a parecer agresivo.
Si le vas a mandar el mensaje inspiracional al que quiere comprarte, va a ver que has perdido foco y que le estás embolando. Ya quiero, ya sé lo que quiero experimentar. Dámelo ya, déjame cerrar. Y no se diferencia de la competencia, eso es importantísimo, porque en un mensaje, en un texto estratégico, tienes que añadir siempre qué te diferencia de la competencia. Eso es lo que te hace memorable, es lo que te hace elegible, es lo que puede hacer incluso que te elijan aunque no tengas el mejor precio del mercado. La inteligencia artificial no piensa en estrategias si tú no se la das de antes, con antelación. Por ejemplo, tú le pides un texto a una inteligencia artificial, ¿vale? A una IA, y el prompt es, dame un texto para personas de más de 30 años, pensando en una escapada. Es extremadamente genérico. Aunque hayas definido la persona y la intención, todavía sigue siendo tremendamente genérico. ¿Y qué hace una IA? Pues te ofrece texto genérico, correcto, pero genérico. Y lo va a coger de lo general que tenga. Escapada de pareja, 30 años, el equilibrio perfecto. Pues gastronomía mix, combinación de tapeo tradicional, atarazanas. Esto está orientado a Málaga, ¿vale? Para una escapada en Málaga. Con cenas locales de diseño, sojo de carretería y cócteles en rooftops al atardecer. Es algo genérico. Cultura selecta. Visitas pasadas al Museo Picasso, al Thyssen, priorizando estética. Y la historia sin prisas, momentos wellness, conexión local, búsqueda de autenticidad en barrios como Pedregalejo, espectros frente al mar. A mí me han perdido con eso. Alojamiento boutique, hoteles con encanto en el centro histórico que permiten recorrer la ciudad a pie. Esta es la de ChatGPT. Esta es la respuesta de Claude. Ambiente y ocio nocturno, a mí me han perdido ya, porque el ocio nocturno y yo no nos llevamos y también, tampoco soy de 30. Soy de 30 y 15, más o menos. Vale, centro histórico, zona calle Larios, Plaza de la Merced, ta. Gastronomía, tapear es obligatorio, busca probar espetos en los chiringuitos. Esto es extremadamente guiri. Vinos dulces malagueñas. Y restaurantes con buena relación calidad-precio. Pues vale, pero no me ha dicho nada, no me ha orientado, no me está centrando. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que no tiene foco. ¿Vale? Cultura accesible, me vuelvo a decir, el Picasso, el Thyssen. Fijaos que me está diciendo prácticamente lo mismo. Añade alguna cosa, quita otra. Aquí habla del Centro Pompidou. Aunque sea el fin de semana, disfrutar del clima. Pues no. No es mi caso. Playa y paseos. Yo tengo piel de guiri. Yo me achicharro con salir a la calle. Experiencias instagrameables, miradores como el de Gibralfaro, calles pintorescas en el centro, el street art del Soho, relax sin prisas, todo sin prisas. Esta es la respuesta de Gemini, creo. Pareja de 30 suele ir a por esto, como perfecto, igual. Buen clima y mar, gasto con gracia, plan cultural ligero, ambiente y vida, desconexión estética, cero estrés. Resumen de foro pitch rápido, sol, comer bien, pasear bonito y brindar sin prisa. No, pichón. Y este es el de Copilot, que me dice prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Me está diciendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mi prompt no tenía una intención estratégica. Le he dado una idea general y lo que me devuelve son textos generales o ideas teóricamente estratégicas generales. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que lo que tienes que hacer es pedir algo más, con mucha más intención. ¿Cuál sería un prompt adecuado y estratégico? Como experto en turismo, punto uno, le estás dando un papel a la inteligencia artificial, a la IA. Darle un papel es fundamental porque entonces sabe qué es y cómo se tiene que comportar y a qué se tiene que atener. Como experto en turismo y marketing aplicado, crea un post para promocionar
escapadas de fin de semana, 3 días en Málaga. El objetivo son personas de más de 30 años, clase media, trabajo estable, ganas de probar algo nuevo, ya le estás matizando mucho. Las instalaciones ofrecidas son un hotel pequeño, pero de 4 estrellas en el centro con precios muy competitivos. Debe ser un post orientado a visitas rápidas con intereses culturales y gastronómicos. Tenemos acuerdos con varios restaurantes. La plataforma a la que va a ir será Instagram. Le he dado diferenciación, quién es mi público, qué es lo que quiero, qué es lo que vendo. Conozco al público, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora la respuesta cambia. Fijaos que ya no es personas de 30 buscan esto. Ahora este me dice, ¿cuál fue la última vez que te regalaste 72 horas de desconexión real? Estás empezando con una interpelación, ¿vale? Estás directamente dirigiéndote a un pain point, a un punto de dolor, y le estás pinchando donde le duele. Sabemos que tu agenda no para, pero por eso hemos diseñado la escapada perfecta para quienes buscan algo más que turismo. Sin prisas, sin mapas infinitos, solo tú y la esencia de Málaga. Imagínate esto. Despertar en un hotel boutique de 4 estrellas en el corazón de la ciudad. Diseño, silencio y esa cama de la que no querrás salir. Caminar 5 minutos y encontrarte con el legado de Picasso, la majestuosidad de la Alcazaba. Disfrutar de una ruta gastronómica exclusiva. Gracias a nuestras alianzas tienes mesa reservada en los rincones donde realmente comen los malagueños, del pescadito más fresco a la cocina de autor más sorprendente. Málaga no es solo sol, es cultura, sabor y esa pausa necesaria antes de volver a la rutina. Calidad de 4 estrellas, con precios que te harán sonreír. Porque a los 30 y tantos o cuantos sean, ya no buscas solo viajar, buscas vivirlo bien. Ubicación imbatible. Ah, refuerzo. Ubicación imbatible, experiencia premium, tarifas competitivas. Planeando tu próximo respiro, envíanos un mensaje con la palabra Málaga y te enviamos nuestra ruta gastronómica secreta y disponibilidad para el próximo mes. ¿Y los hashtags? Chimpón. Ahora tienes un mensaje estratégico y que pega duro. Lo mismo con otros, ¿vale? He probado este es Claude. Paseo que cambia el chip, básicamente te dicen lo mismo. Pero te dan distintos enfoques. Escapada de 3 días Corazón de Málaga, Hotel Boutique. Me ha gustado más el otro porque te metía más storytelling. ¿Vale? Y este es el de Microsoft Copilot, que por eso no lo quiere nadie. Pero bueno, necesitas desconectar sin complicaciones, es un poquito más genérico. ¿De acuerdo? Pero aquí tenéis idea. Hay que dar un prompt muy completo. Tienes que trabajarte el prompt. La IA escribe rápido, pero tú tienes que escribir el prompt que lo genere. El prompt como estrategia, como herramienta estratégica es la forma en la que le vas a decir a la IA cómo tiene que trabajar para ti. Le tienes que definir tu identidad y tu posicionamiento. ¿Quién soy como marca? ¿A quién me dirijo? Identificas a tu audiencia objetivo. ¿Qué quiero conseguir? Estableces objetivos claros y medibles. ¿En qué canal se va a utilizar? Adaptas el formato al medio. Con lo cual le estás dando una serie de parámetros para que el prompt sea específico. Los 4 pilares de un prompt, de un texto con IA que funciona son que el objetivo esté bien preparado, sea consciente, generar atención, captar leads, empujar reservas, fidelizar clientes. Díselo. Mi intención es generar atención. Mi intención va a ser para este prompt es fidelizar clientes. Tono y voz de marca, cercano, profesional, inspiracional, premium. Dile qué tono debe de tener. El canal, dónde lo vas a lanzar. Y el momento del funnel. Y esto es para tal, ¿vale? Para clientes que estén en la parte tofu del funnel y quiero llamar su atención. Este mensaje va a ser para gente que esté en el bottom of the funnel y el resultado sea totalmente distinto. La inteligencia artificial puede adaptarse al tono y al canal, pero solo si se lo indicas. Cada objetivo implica un tipo de mensaje distinto siempre. ¿Qué hace bien la IA en cada fase del funnel? Pues para el tofu
Genera borradores inspiracionales, ideas, storytelling, inspiración. Para el Mofu, estructura contenidos, explicaciones claras, emails, te puede crear guías, mensajes de captación. Y para el Bofu te puede optimizar textos, dar claridad, enfoque a beneficios, call to actions, ¿vale? Es importante que la IA no decide qué decir ni cuándo decirlo. Eres tú quien tiene que hacerlo. Tú tienes la responsabilidad, asumes la decisión final. Ah, yo lo he escrito así porque la IA me lo ha dicho. La IA es un apoyo, te sugiere opciones, no las impone. Y el control humano, tú decides qué y cuándo decir. Si tienes que recortar un texto, lo recortas. Si tienes que corregir a la IA, la corriges. Si solo te da el texto, yo siempre sugiero que los textos no se copien y se peguen. Se copian, te lo pasas a un Word, lo trabajas y luego lo pasas. El papel del profesional aquí es la redacción estratégica. Antes los profesionales escribían de cero, ¿vale? Mucho tiempo en redacción, poco tiempo en estrategia, si no la pone el cliente, etcétera. Ahora, la IA te genera el primer borrador. Tú, como profesional, la revisas, la adaptas, ajustas el tono, validas la coherencia con el funnel y sigue sin valer de nada si el cliente no tiene toda la estrategia. El valor ya no está en escribir más rápido, sino en pensar mejor el mensaje y que sea estratégicamente integrado en cada una de las fases del negocio. Uy, 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 uy. ¿Qué claves debes observar en la redacción que tú pidas? Claridad, relevancia, empatía y sencillez. No hay que complicarse demasiado. No le pidas que sea bombástica. Pide que sea efectiva, que busque la empatía. Porque a la gente le gusta conectar con los textos. Por eso el storytelling funciona tan bien. En ideas clave te destaco esto. El prompt es un briefing estratégico, no una orden técnica, sino una instrucción que tiene que tener contexto y objetivos. No hay un buen texto sin un objetivo. Cada mensaje tiene que tener un propósito. Y un propósito que además sea claro y que sea medible. El funnel condiciona el mensaje. Tofu, Mofi y Wofu requieren enfoques distintos. La IA escribe y tú, como profesional, decides. La estrategia y el criterio siguen siendo humanos. Puedes tener apoyo de la IA, pero tú tienes que validarlo. Y el texto y la imagen deben de trabajar juntos. La coherencia entre ambos es la clave para la conversión. ¿Qué estructura debe tener un briefing para dárselo a la IA antes de empezar a trabajar? Tu objetivo. Inspirar, educar o convertir. Tu público concreto. ¿Quién es y qué busca ahora? Propuesta diferencial. ¿Por qué deberían elegirte a ti? El canal y el tono. ¿Dónde se va a publicar? Y la acción final. ¿Qué quieres que hagan? Mándanos un mensaje. Déjanos tu teléfono y nosotros te llamamos. Haz clic aquí para. Y tienes que tener también en cuenta, si tu briefing es genérico, el texto será genérico. La IA lo que va a hacer va a ser amplificar tu claridad o tu confusión. Y por supuesto que uno de las partes fundamentales es que el cierre sea potente. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial no sustituye la estrategia. La obliga a centrarse, la utiliza, se acota a ella. Pasamos al bloque 3. Voy a celebrarlo bebiendo agua. La imagen con inteligencia artificial, crear visuales coherentes y creíbles. ¡Ay, la madre del cordero! Si el texto te ayuda a convencer, la imagen es decisoria. Una imagen adecuada es la representación visual de la realidad que quieres comunicar. Es una idea o una emoción creada para ser percibida por la vista y transmitida.
y transmitir información adecuada. Sin una buena imagen, estás perdiendo el 70% del gancho. Los seres humanos somos esencialmente visuales. El marketing turístico en marketing turístico esto es especialmente importante porque no vendemos un producto que se pueda tocar de forma inmediata. Vendemos expectativas, sensaciones y experiencias futuras. Y esas expectativas se construyen en gran medida a través de la imagen. ¿Vale más una imagen que 1000 palabras? Sí y no. Vamos a ver qué enseña el neuromarketing, que ya hemos visto, sobre esta afirmación. Ojo a los datos. La imagen domina la atención inicial. En la fase automática tú estás pasando y te detienes cuando la imagen te llama la atención. El cerebro humano procesa imágenes hasta 60.000 veces más rápido que el texto. Ves la imagen y captas de inmediato. No tienes que esforzarte en transformarlo. El lenguaje es muy complejo. En entornos digitales, el usuario decide en menos de 2 segundos si sigue o no consumiendo el contenido. Y si no, solo un pequeño ejercicio. Coged vuestro móvil, abrid una red social, la que sea, y pasad. ¿Te vas a quedar mirando la primera imagen o sigues y sigues y sigues y sigues? ¿Cuánto tiempo? Es entonces cuando te preguntas, ¿cuánto tiempo le das a una imagen para que te convenza? En entornos digitales el usuario decide eso en menos de 2 segundos. 2 segundos es una eternidad. Esa decisión es emocional y además inconsciente, no es racional. Me gusta, sí, no. Acude a la parte primitiva y es un pom, 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 pom. La imagen activa o bloquea el acceso del texto al cerebro. Si la imagen es adecuada, abres el texto y te dejas impactar. ¿Vale? Es una decisión casi consciente. ¿Qué hace exactamente la imagen en el cerebro? La imagen activa el sistema límbico de emociones, genera expectativas inmediatas y responde a la pregunta inconsciente: ¿esto es para mí? El texto entrará después. Activa la parte racional, el neocórtex, y justifica la decisión emocional previa. Por eso decimos, no leemos para decidir, leemos para justificar la decisión tomada. El texto decide si el usuario avanza. En entornos digitales, la imagen decide si el mensaje entra. ¿Qué pasa cuando la imagen y el texto no coinciden? Pues desde el punto de vista neurológico, la imagen dice una cosa, el texto dice otra, pues se genera una cosa que se llama disonancia cognitiva. No se corresponde, no lo quiero. Efectos, pues aumenta la duda, cae la confianza, se bloquea la conversión. El cerebro prefiere abandonar antes que resolver la incoherencia. A ver, esto está muy raro y pasas. Si no, pensad en cuántas veces os ha pasado. En marketing turístico esto es muy importante. No vendemos, como he dicho, un producto que se toque, sino esa expectativa. Si hay una disonancia, no va a entrar. El problema actual es que hay mucha imagen con mensajes irrelevantes para el buyer person. Por ejemplo, el entorno digital está saturado de imágenes, de fotos de stock genéricas, visuales espectaculares pero irreales, imágenes que no representan la experiencia real, mucha imagen de IA muy maltratada, mal pedida, mal procesada y maltratada. En turismo es un problema muy crítico porque además la imagen crea una promesa. Y cuando la promesa visual no se cumple, el resultado son malas reseñas, pérdida de reputación, frustración del cliente. Es que cuando llegué, el lobby del hotel no era el que yo había visto en todas las fotos. Resulta que el lobby del hotel estaba hecho por IA y cuando llegó, pues era un pasillo. Hay poca diferenciación. Todas las marcas usan imágenes similares.
hay confusión del usuario, no sabe, el usuario no sabe qué esperar realmente. Se genera desconfianza, porque las expectativas no cumplidas además erosionan la marca. Un cliente que está por descubrirte no te va a tener ninguna paciencia como tus imágenes y textos no se correspondan o le provoquen la más mínima frustración. No hay tolerancia a la frustración. En cuanto a algo choca, nos deshacemos de ello. Aquí tenemos lo que se llama imagen decorativa versus imagen estratégica. Una imagen decorativa pues rellena espacio, acompaña pero sin intención, no tiene un objetivo definido. En cambio, una imagen estratégica refuerza el mensaje, está alineada con un objetivo de marketing y acompaña al usuario dentro del funnel. ¿Qué es una imagen decorativa? Personas riéndose de los chistes que cuentan las ensaladas. ¿No habéis visto nunca la cantidad de fotos de stock de personas que hay comiendo ensalada y riéndose? Tienen que contar unos chistes del copón. Pero eso no te dice nada. Acompaña, está bien. Puede ser una imagen muy perfecta, muy bien hecha, muy profesional. Pero te está diciendo que esa ensalada está hecha con ingredientes naturales de la huerta, de proximidad y que no te está diciendo absolutamente nada. Es de stock, es genérica absoluta. No acompaña al usuario en el funnel. A ver, lo acompaña si muestras una lechuga con tierra, tomates con gotas de agua que insinúan que acabas de cogerlos, una tabla de cortar de madera. Eso ya insinúa mucho más. La inteligencia artificial puede generar ambos tipos de imagen. La diferencia no está en la herramienta, sino en el criterio con el que se usa. La herramienta es la capacidad técnica de la IA, pero hay que aportarle criterio, o sea, intención y parámetros de uso, igual que con el texto. Que las imágenes sean éticas, generadas con respeto y consentimiento. No le digas, hazme una imagen de Scarlett Johansson en el hall de mi hotel, reservando para atraer gente. Vamos a ver, señor. ¿Vale? O sea, vamos a tener un poquito de coherencia ahí. Imágenes problemáticas generadas sin control ético. Hay mucho problema con eso. Hay mucha gente que hace imágenes al tuntún y que eso luego tiene unas repercusiones legales. ¿Vale? Y aunque tú creas que no, tarde o temprano, esas repercusiones te alcanzan en forma de una multa así generosa, ¿sabes? ¿Qué imágenes usar según el momento del usuario? Pues igual que el texto, la imagen debe adaptarse al momento del Customer Journey. Imágenes de descubrimiento, el cliente descubre la marca, son esos paisajes, son ese contenido generado por el usuario de cómo se ve realmente desde, yo qué sé, la ventana del hotel o desde el mirador al cual te va a llevar la excursión. Hay muchas imágenes de contraste, por ejemplo, que hacen de ver la Gioconda y ves el cuadro ahí todo perfectito, bien centrado. ¿Cómo se ve la Gioconda? Y ves una masificación de gente, el cuadro es súper chiquitito, hay un enorme cartel, un enorme cristal en medio, una barrera separadora, mm, 25 tours alrededor, gente levantando las manos para hacer la foto como puede. Los aportes de realidad son muy importantes y lo que tienes que ofrecer tiene que corresponderse, tiene que ser esa promesa, una promesa que no cree una disonancia después. Consideración. Mensajes para la consideración. Comparas opciones y valoras propuestas. Pues la imagen tiene que estar acorde a eso. De compra, decisión y transacción completada o de la parte de la fidelización, soporte y relaciones a largo plazo, ¿no? Son momentos distintos, necesidades distintas. En la parte del tofu, los mensajes son de inspiración, son imágenes que emocionan, ¿no? Mira ese pedazo de paisaje, la calzada antigua, las montañas indómitas, la niebla, el amanecer, sientes casi el frío, pero el paisaje natural, el aire, cómo tiene que sentirse allí. La imagen debe inspirar, debe emocionar, debe abrir posibilidades. ¿Qué funciona muy bien? Pues funciona muy bien
entornos de visuales evocadores, escenas muy amplias, imágenes aspiracionales. Aquí la inteligencia artificial es muy útil, sobre todo para reforzar, generar o reforzar atmósferas y conceptos sin necesidad de ser literal. Lo que quieres es que le llegue la emoción al cliente, porque está en ese proceso de decisión, en ese proceso de decir yo quiero eso. El usuario en la consideración, en el MOFU, que es el middle of the funnel, pues estamos en la etapa de consideración. Son imágenes que contextualizan. El usuario compara, evalúa opciones, busca información y aquí la imagen tiene que contextualizar, tiene que aportar algo, tiene que dar claridad y reducir incertidumbre. ¿Qué funciona muy bien? Imágenes de experiencia, escenas realistas, visuales que ayudan a imaginarte allí. Aquí la coherencia con la realidad es fundamental. Pedirle una foto de una imagen de la Acrópolis con un grupo paseando, pero asegúrate que todo esté bien, que nadie tenga 6 piernas y que la Acrópolis de repente esté reconstruida o tenga más columnas de la cuenta. O sea, tenemos que ser muy coherentes. Es mejor si le aportas tú una imagen y que parta a partir de ella. El BOFU, decisión, imágenes que generan confianza y ya quieres que el usuario te compre. El usuario está a punto de reservar, necesita seguridad. Tienes que reforzar su confianza, evitar distracciones, mostrar claramente qué es lo que estás ofreciendo y qué funciona mejor. Funcionan mejor imágenes claras, visuales creíbles, representaciones muy cercanas a la experiencia real. Si la imagen es demasiado espectacular, juega muchas veces en contra, a menos que tú tengas esas vistas realmente espectaculares. La realidad convence y genera confianza. Formatos de imagen según el canal. Bueno, no solo importa qué imagen usamos, sino dónde y en qué formato la vamos a mostrar. Un error muy habitual es utilizar la misma imagen en todos los canales o cogerla directamente de la IA, ¡pa! ¡Hala! Chimpón, del tirón, sin preocuparte por el formato. Para la web, las imágenes tienen que acompañar a la conversión. Los formatos que más se usan son 16 novenos, formatos horizontales. Tienen que ser claras, descriptivas, creíbles y adaptativas. En redes sociales, el objetivo de la imagen es parar, detener el scroll. Según el tipo de red social, casi todas son cuadradas o verticales. Están muy orientadas pues al 1.1, a 4 quintos o a 6.16, a 9.16, ¿vale? El formato justo contrario del web, del panorámico horizontal al panorámico vertical. Tienen que ser emocionales, tienen que tener un alto contraste. Vigila muy bien qué y cómo lo publicas, que en Instagram puedes estar publicando una imagen en un formato cuadrado, pero te lo va a adaptar a vertical porque no has tenido cuidado de darle al botoncito o viceversa. ¿De acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de publicar en redes sociales con los formatos más adaptables. En publicidad, ¿qué vayas a hacer? En Google Ads, en social ads o paid social, es decir, en publicidad en redes sociales, tienen que tener como objetivo reforzar el mensaje. Mensajes, las imágenes igual que antes, 1.1, 4 quintos o 16 novenos. Y tienen que ser coherentes, por ejemplo, con la landing page en la que la vas a colgar. Aquí hay un enlace, ¿vale? Después, de guía de formatos de imagen para redes sociales, actualizados a 2026, ¿de acuerdo? Está por aquí el enlace puesto. Regla general para este año, pensar siempre las imágenes en formato para móvil, mobile first, ¿vale? Junto a formatos verticales y que sea en contenido nativo del canal. Súbelo directamente a la red social a través de su sistema.
algunos sistemas externos como paneles de control, como Metricool, están especialmente preparados para hacer eso también desde fuera, pero porque tienen lista blanca. La imagen ya no acompaña, sino que activa y frena el algoritmo. O esa es la intención, por eso tienes que esforzarte en crearla bien. ¿Vale? Aquí tenéis la guía de formatos para 2026, guías de formato y rendimiento para la red social. Eh, para, para Facebook, ¿qué prioriza el algoritmo? Imágenes de interacción y contexto. Para Instagram, atención y emoción. TikTok, autenticidad y retención. X, claridad del mensaje. LinkedIn, credibilidad y valor profesional. Y luego aquí, pues viene, por ejemplo, los formatos más utilizados, ¿no? ¿Cómo funcionan los algoritmos de imagen en redes sociales? Bueno, aquí lo dejo. Los algoritmos funcionan de la siguiente manera. Atención inicial. La imagen detiene el scroll en los primeros segundos. Usa color, contraste, encuadres y el elemento humano, que influye muchísimo. Que se vea un elemento humano. Interacción temprana. Likes, comentarios guardados y compartidos en los primeros minutos u horas. Cuanto más rápida la interacción, más alcance potencial va a tener. ¿Vale? El tiempo de permanencia, si la publicación hace que el usuario se detenga. Esto en los Reels lo consiguen muy bien. Que amplíe la imagen o que lea el texto. Todo eso hace que gane puntos. En redes sociales se llama generar boost. El boost es como un turbo, ¿vale? Te da más puntos de tiempo de vida de esa publicación en el timeline. Relevancia histórica. Si el usuario ya interactúa con tu contenido, es más probable que vuelva a verlo. Y señales negativas, deslizamiento inmediato, ocultar la publicación, falta de interacción repetida. A mí cuando me plantean la misma publicación 3 veces, las quito de en medio y las denuncio. Les digo que no me lo enseñe porque no me gusta. Me pasa con las de deportes, me pasa con las de política y tal. Eso le digo que no quiero ni verlo. Imágenes para el mobile first. Esto está sacado del estudio IAB de redes sociales. Las imágenes sociales, las redes sociales en España tienen una penetración del 86% entre internautas, o sea, 32 millones de usuarios. Y su consumo se basa principalmente en aplicaciones móviles, que son las plataformas nativas de interacción y generación de contenido, lo que indica que el uso móvil supera ampliamente al de escritorio. O sea, que la gente está más en el móvil y que las imágenes funcionan muy bien. Formato y proporción no es negociable porque la red social lo quiere así. ¿Vale? Se diseña directamente en formato vertical. En 9/16 avos, para Reels, Stories y Shorts. Para 4 quintos, para el feed de Instagram, que es muy recomendable y funciona muy bien. En 1:1 solo si el canal lo exige. Evita diseñar en horizontal y recortar después, porque entonces no estás haciéndolo armónico. Epa. Ahora, ten una jerarquía visual clara. En móvil se escanea, no se lee. Prioriza que se vea se identifique fácilmente la idea principal. Un foco visual dominante. Esto las IAs lo hacen mucho porque normalmente emborronan siempre el fondo. ¿Vale? Un solo CTA, un call to action. Ojo, a las redes sociales no les suele gustar que el call to action esté metido dentro de la imagen, si es una imagen de inspiración. Vigila la saturación y que el mensaje sea único y claro, ¿de acuerdo? Luego, texto mínimo y legible. Aquí el tope normalmente lo pone Instagram con 2200 caracteres. Tipografía sin serifas, como esta que estáis viendo, que no tiene remates en la letra, que se lee mucho de forma más limpia. Tamaño grande, piensa en pantallas de 5 o 6 pulgadas, que son nuestros móviles actuales, casi todos tienen ese tamaño. Regla práctica, si tienes que acercar el móvil para verlo, es que es pequeño. Intentad evitar las letras de embellecimiento.
no funcionan bien, ¿vale? Poner tipografías específicas y tal. Iros a tipografías sin serifa, limpias. No os compliquéis la vida. No te va a hacer más memorable tener una tipografía retorcida. El gran riesgo de la IA en turismo. Bueno, la IA puede generar imágenes muy atractivas, pero en turismo eso conlleva un riesgo claro. Crear expectativas irreales. ¿Esto representa lo que yo estoy ofreciendo? ¿Estoy ilustrando o solo estoy exagerando? ¿Puede generar frustración en el cliente? La línea entre inspiración y publicidad engañosa es muy fina. Nunca prometas en una imagen algo que no vaya a encontrar el usuario, porque entonces todo van a ser problemas. Por ejemplo, ¿qué crees que va a suceder cuando lleguen a destino? Necesito aumentar el número de reservas, voy a darle un toquecillo con la IA a la habitación estándar de mi alojamiento. Es una habitación maravillosa, pero la realidad dista mucho de lo ofertado. O sea, imagínate, tú llegas esperando esa piscina Infinity y ese fondo tropical y de repente te encuentras pues con un aparcamiento. Chungo tema, ¿no? O sea, la habitación no es lo que tiene que ser. Estoy teniendo yo aquí un problemilla de disonancia cognitiva y de la realidad que me puede costar realmente un disgusto y bien gordo. Por eso, otra cosa muy importante es que tiene que haber coherencia visual y de marca. Cambiar el estilo visual en cada contenido es contraproducente. Una marca turística necesita coherencia estética, una identidad reconocible y una narrativa visual alineada con su posicionamiento. La inteligencia artificial tiene que adaptarse a la marca, no al revés. El logotipo tiene que estar visible, pero no tiene que inundar toda la publicación. Haz más grande el logotipo. Mira, Manolo, hacer más grande el logotipo no va a hacer que tu empresa sea mejor. La gama cromática también es muy importante, cuidarla. La tipografía, la estética visual, que sea fotografía, ya sea fotografía realista, ilustración, etcétera, que tenga un sentido. Por eso destacamos aquí eso, mantener el estilo visual consistente, que tu audiencia te pueda identificar visualmente y que cada imagen cuente parte de la historia. ¿De acuerdo? Si tú creas la primera publicidad, el primer copy, Living Málaga, estilo consistente, que está alineado con tu marca, ya ves los tonos, lo que estás ofreciendo y demás, y la siguiente le pones Discover Málaga Fan in the Sun, estás ofreciendo cosas totalmente distintas. Aunque la primera ya os digo yo que la catedral no se ve así. ¿De acuerdo? Tened también eso en cuenta. Contenido, pasamos al bloque 4, contenido en línea con el funnel del buyer persona. El marketing turístico, el problema no suele ser la falta de contenido, sino la falta de conexión entre quién es el cliente, en qué momento está y en qué contenido lo mostramos, como hemos estado hablando todo este tiempo. Es decir, tiene que haber una conexión cliente-contenido. El perfil del cliente, quién es y qué busca, con su momento del viaje, la etapa del proceso de decisión, el contenido relevante, mensajes adecuados y personalizados, el canal y el formato, dónde y cómo consumirlo, y la medición y ajuste, resultados y optimización. El buyer persona es tu punto de partida. Estos dos ejemplos que vemos son totalmente distintos. En el primero, el buyer persona no es una ficha bonita para un documento, es una herramienta operativa que debería condicionar todas las decisiones de contenido. Ahí te está diciendo en la primera imagen quién es y qué es lo que quiere. Si el buyer persona no está claro, el texto y la imagen pueden ser estratégicos. No pueden ser estratégicos aunque estén bien hechos, ¿vale? Piensa siempre en qué le motiva a viajar, qué le preocupa, qué experiencias valora, qué tono le genera confianza y en qué canales se informa para estar ahí. Texto e imagen deben contar la misma historia.
lo que hemos dicho, que no provoque una disonancia. Uno de los errores más comunes es la desconexión entre ese texto e imagen. Un texto inspiracional con una imagen confusa, pues provoca que se diluya el mensaje y se pierda el impacto. En plan, ¿pero de qué me estás hablando, Manolo? ¿Vale? Una imagen espectacular con un copy frío, muy profesional, muy seco, sin una interacción, pues genera una desconexión emocional. Pues vale. O sea, ves la imagen, te sientes atraído, ves el texto y de repente me está vendiendo algo y no me está convenciendo. Los mensajes que no encajan entre sí confunden al usuario y frenan la conversión. Una imagen de un surfero y un texto que hable de pasar tiempo en familia. O sea, vamos a ver. No. Esa coherencia es clave para avanzar en el funnel de venta. Ejemplo de un post incoherente. El refugio perfecto para familias que quieren vivir con calma. Apartamentos amplios, funcionales, bien ubicados para descansar después de un día de playa o de paseo por el centro. Pensados para viajar con niños, cocinar con comodidad y moverse a pie por la ciudad sin prisas, disfrutando de una experiencia práctica y tranquila. Y los hashtags. Y de repente la imagen son dos chicas en un rooftop tomándose cócteles. Se rompe totalmente la coherencia. ¿Por qué no encaja? El texto promete calma, funcionalidad, viaje en familia, experiencia práctica y cómoda. ¿Qué transmite? Lujo aspiracional, escapada, experiencia premium, un lifestyle más juvenil. No estás reforzándome, estás anulando un mensaje con otro y no sabes a cuál prestar atención. Resultado, no le prestas atención a ninguno. Buenas prácticas para el uso responsable de la IA. Bueno, pues no todo lo que se puede hacer con la IA se debe hacer con la IA. No todo. Ética primero, prioriza valores humanos, la privacidad, ¿de acuerdo? Muy importante, no cojas y digas, voy a coger todas las fotos de los clientes que han pasado por aquí y ponerlos todos con una IA en una imagen como si estuvieran todos en la recepción sonriendo a cámara, como psicópatas. Pues te va a caer un follón interesante, ¿sabes? Vigila el impacto social, evalúa las consecuencias públicas. Transparencia, explicar decisiones automáticas, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial nos permite crear texto e imagen con facilidad, pero hay que tener mucha responsabilidad profesional para saber cómo tratarlo. Buenas prácticas operativas en el día a día con la IA. Úsala como asistente, no como un decisor. Revisa siempre textos e imágenes antes de publicar, que ese cliente que has puesto con la imagen de la IA no tenga cuatro brazos. Coherencia visual, mantener esa coherencia de tono, que prioriza la experiencia real del cliente, documenta criterios, ¿de acuerdo? Del uso de IA en la empresa. Se usa la IA para esto, para esto, para esto, para esto. Protege siempre la reputación de marca. Ideas clave finales que te lanzo. La confianza es el principal activo del turismo. Y la confianza se pierde mucho más rápido de lo que se gana. La IA bien utilizada mejora eficiencia, multiplica creatividad y refuerza estrategia. Mal usada erosiona la marca, genera frustración y te expone a riesgos legales. El valor diferencial sigue siendo el criterio profesional. La IA ejecuta, pero la estrategia, la ética y la responsabilidad son humanas. La coherencia de marca es innegociable. Cada pieza de contenido debe reforzar tu identidad y posicionamiento. Y que la última decisión siempre es humana. La IA no elimina la responsabilidad legal ni profesional. Muchas gracias por haber asistido y con esto doy por acabado la clase virtual de hoy. Si Aurea tienes alguna preguntilla o algo, y si no, pues dejemos de compartir. Voy a dejar de compartir la presentación. Fuera. Cierro. Guardar. Y aquí vamos. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber asistido, Aurea, y nos vemos en otras clases, ¿vale? Un saludo.